Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Ezequiel. Nos toca el capítulo 36, ¿no? Entonces, por favor, busquen sus Biblias. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio en el libro de Ezequiel, capítulo 36. ¿Puede repetir, por favor? Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver todo el capítulo 36 el día de hoy. Se llama Restauración Futura de Israel. Nosotros, mientras ustedes van buscando, hermanos, el capítulo 36, les hago recordar que en la anterior sesión que tuvimos, en el anterior culto, estudiamos el capítulo 35 y esta era una profecía contra el monte de Seir. ¿Alguien se acuerda qué es el monte de Seir? ¿A quiénes se refiere? ¿A los que se burlaron de los israelitas? Así es, ellos se burlaron de los israelitas, pero ¿quiénes eran? No qué Ya, hicieron, ellos eran descendientes de Esaú. ¿De quién? ¿De Esaú. quién? Esaú. Esaú. Muy bien, Moniquita. Ellos eran descendientes de Esaú, los que habitaban el monte de Seir. Entonces Dios les había permitido a los edomitas, los descendientes de Esaú, vencer una batalla y apoderarse del territorio de Seir. Este era otro pueblo, un pueblo que desapareció, igual que los cananitas, ¿no? Igual que esos pueblos que desaparecieron delante de Israel. Este pueblo de Seir también desapareció delante de los de Edom, porque Dios les entregó esta tierra a los edomitas. Y eran vecinos de Israel, ¿no? Entonces, por aquí estaban los montes de Israel y por aquí estaba el monte de Seir, ¿no? Pegaditos, vecinos, así como Perú, Chile, una cosa así, ¿no? Y eran poblaciones vecinas. Y además, no solamente eran vecinos porque les tocaba vivir cerca geográficamente, sino además ellos eran parientes. Porque ¿quién era Edom? ¿Alguien se acuerda quién era Esaú? Primero pone esto. ¿Alguien se acuerda? El hermano ¿El hermano de quién? Jacob. Israel. Era hermano de Jacob, ¿no es cierto? Hermano de Jacob. Ellos eran hermanos. Por lo tanto, si Jacob y Esaú eran hermanos, uña y mugre, ¿no? Claro, aquí nosotros en este pasaje de la Biblia tenemos que entender muchas cosas. Miren, aquí ¿qué pasó? Que Isaac, hijo de Abraham, tuvo dos hijos en su vejez, los tuvo a los dos, a Jacob e Esaú, eran los dos mellizos, ¿no? Crecieron en el mismo tiempo al vientre de su mamá. Al mismo tiempo crecieron los dos, solo que Esaú nació primero por unos segunditos antes y luego nació Jacob, ¿no? Pero ellos eran de la mismísima edad. ¿Se acuerdan, no es cierto, hermanos? Pero ¿qué pasa? Que Isaac tuvo preferencia por su hijo mayor, por Esaú, y lo prefirió sobre su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era más apacible, más tranquilo, le gustaba estar en casa, cuidar de las ovejas, ¿no? Él era un muchacho más sedentario. En cambio, Esaú era un muchacho más del campo y se iba, le gustaba cazar, le gustaba salir con su papá a todas partes, ¿no? Digamos que en tiempos actuales, imagínense a un papá que le gusta salir a jugar fútbol con sus hijos, pero que a uno de los hijos no le gusta el fútbol y que se quede en casa. Imagínense una cosa así. No sé, para que se nos haga, no digo que sea fútbol lo mismo, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Imagínense ustedes que al papá le gusta jugar fútbol y quiere ir con sus hijos, pero a uno de los hijos no le gusta el fútbol. Algo así era la vida de Jacob y Esaú, ¿no? Jacob quería estar en su casa, quería una vida tranquila, en cambio a Esaú le gustaba salir a ver las aventuras con su papá. Por su parte, la mamá estaba más contenta con Jacob
¿Por qué? Porque Jacob le acompañaba en la casa. Solo tenía dos hijos, dos hijos. No pudo tener más hijos. Ustedes saben, como Niquita dice, encima Jacob cocinaba. Claro, al estar con su mamá, aprendió a guisar lentejas, ¿no? Que le resultó de mucha bendición porque así él pudo obtener su primogenitura. Entonces, pero Esaú aprendió a cazar, aprendió al arte de la guerra, el arte ay, ¿qué les puedo decir? Él era más bélico, ¿no? Más fuerte también. Y bueno, entonces, hermanos, la mamá prefería al menor y el papá prefería al mayor. Cuando en una familia, un padre de familia tiene preferencia por uno de sus hijos, miren, en la guerra en que terminan, hermanos, es una cosa terrible, no se puede. Es decir, tú como papá de repente tienes varios hijos, ¿no? Y ves que uno de tus hijos es más terremoto que otro. ¿Por qué pasa? Porque los hijos no son iguales. Pero cuando tú demuestras preferencia por uno de ellos, haces que los hermanos entren en conflicto entre ellos, porque ellos comienzan a luchar por el amor de ese padre o de esa madre que sienten ellos que no los quiere, ¿no? Esa guerra no se terminó entre ellos, es una cosa que termina, miren, están ahí los descendientes en el monte de Seir y los descendientes de Jacob en el monte de Israel, en el monte de Sión, y en pelea todavía. O sea, es una pelea que no se acaba así de fácil, más que el diablo pone sus garras. Así que, hermanos, si alguno de ustedes siente que tiene preferencia por uno de sus hijos, pídale a Dios que eso no sea así, que cambie y que pueda tener igual amor por los dos, por los 3 o los 4, no sé cuántos hijos tenga, ¿no? No demuestre más preferencia por uno. Nunca le diga a uno de sus hijos, mira a tu hermano, mira a tu hermana, él sí hace las cosas, ella sí, no sé cuánto, porque eso es muy malo, hacer comparación entre ellos. Uno bien podría decirle, me gustaría que seas más ordenado, me gustaría que seas más prudente, me gustaría que seas lo que sea, pero no le digas, mira a tu hermano, él sí, tú no. Porque entonces ustedes están haciendo competir entre hermanos y eso no se puede admitir, una competencia entre hermanos. Ellos deberían ser un equipo, ¿no? Ellos deberían estar juntos, luchar juntos por la vida y no estar en competencia uno contra el otro. Y a veces los padres que tanto los quieren son los que sin querer terminan haciendo que sus hijos entren en conflicto. Muy bien, entonces la mamá quería al hijo menor, el papá quería al hijo mayor, el hijo menor aprendió a cocinar lentejas. No sé si aprendió a cocinar otra cosa, por lo menos lentejas sí supo cocinar, porque un día que Esaú venía del campo de cazar, tenía mucha hambre y su hermano había cocinado un guiso de lentejas que olía de la refuriunfunfly, ¿no? Él dijo, ¡ay, qué rico esas lentejitas! Yo quiero, ¿no? Se antojó solo por el olor. Pero a su hermano le dijo, yo te doy mis lentejas, mi guisito, pero si tú me vendes tu primogenitura. Y Esaú despreció su primogenitura y le dijo, ¿de qué me sirve tener la primogenitura si es que en las finales me voy a morir de hambre? Quédate tú con la primogenitura y trae para acá las lentejas, ¿no? Y lo cambió por un plato de lentejas, hermanos, qué horror. Bueno, seguramente ustedes recuerdan ese pasaje bíblico. Esaú despreció su primogenitura y luego Jacob le robó la bendición del padre. Así que el que quedó de primogénito y de mayor bendecido entre los dos fue Jacob. Obviamente nosotros lo sabemos porque de Jacob nacen las 12 tribus de Israel que forman el pueblo escogido, el pueblo amado por Dios. Miren, que cuando Rebeca estuvo embarazada, ella era mayor cuando quedó embarazada de sus hijos, ¿no? De Jacob y Esaú. Pero ella cuando comienza a sentir que sus bebitos peleaban en el vientre, porque ella sentía que los niños se peleaban, o sea, yo, bueno, nunca he tenido un hijito, pero dicen que las mamás pueden sentir a los bebitos moverse en el vientre, ¿no?
Ahí que dan sus pataditas. Yo lo que sí he visto es que a veces los bebitos sacan su bracito, sacan su codo, su piecito y se nota en la pancita de la mamá una manito, un piecito, ¿no? Que ellos se van moviendo, se van acomodando allí. Pero la mamá de ellos no sentía que ellos se estaban acomodando para estar más cómodo. Ella sentía que ellos dos se peleaban. Ella sentía que se agarraban ahí de las trenzas, ¿no? Bueno, y entonces ella tenía mucho dolor y lloró porque había orado por no sé cuántos años porque quería tener hijos y a las finales cuando por fin vio que estaba embarazada, pero que dentro de su vientre ellos se peleaban y que le generaban un dolor mortal, ella dijo, ¿para qué? Para esto pedí hijos, mejor no tuviera hijos, ¿no? Y entonces Dios le habla y le dice, tú en tu vientre tienes dos naciones, le dijo a su mamá, ¿no? Y le dijo que el menor iba a ser el más grande. Miren, ya desde antes de que nazca, desde antes que nazca, ¿no? Y dijo que el mayor iba a servir al menor, pero que también dijo que las espadas iban a estar en ellos. Y es verdad, es una cosa que nosotros podemos saber que la guerra en ese lugar nunca se acaba. Ya Irak está diciendo que está preparando su bomba atómica y seguramente Israel, que no se va a quedar con el gustito, no los va a dejar hacer su bomba atómica y van a empezar una guerra para que no la terminen. Igual que lo que está pasando con Rusia, contra Ucrania, ¿no? Peleas. Es que esto es parte de lo que es los tiempos finales, porque vamos a oír de pestes y de guerras y de rumores de guerras. Bueno, ahorita estamos oyendo de rumores de guerra, rumores nada más, todavía no hay guerras, pero en la Biblia dice que en los últimos tiempos esto va a ser así, ¿no? Desastres naturales, guerras, pestes, ¿no? De todo tipo de desgracias iban a ocurrir. Y bueno, estamos escuchando tan seguido los desastres y las pestes y los rumores de guerra que ya nos damos cuenta que el tiempo está cercano. Muy bien, entonces no hay que ser necios. El Señor dice que cuando nosotros miramos en el cielo y vemos, ya empiezan los arreboles rojitos, no se ve el cielo medio naranjadito, rojizo, decimos, ya debe ser las 7 de la noche, ¿no? Ya va a empezar el verano, ya va a empezar, no sé lo que lo que el cielo nos anuncie, ¿no? Pero nosotros cuando vemos estas señales que están ocurriendo, sabemos que esto es un anuncio de que el tiempo del fin está cercano. Hermanos, no dejemos de orar. El tiempo está cercano, tenemos que velar como las vírgenes prudentes, llenar nuestras lámparas de aceite a tiempo, porque cuando el Señor venga ya no va a haber tiempo y nos quedaremos para la tribulación y no creo que nadie quiera quedarse, ¿verdad? Alguien dice, yo quiero quedarme a ver a los dos olivos, quiero estar bajo el ministerio de los 144,000. Alguien que se apunte, quiero ver a los ángeles evangelizar. No, no es cierto. Yo creo que nadie de ustedes preferimos todos estar en las bodas del Cordero, en el cielo y desde arriba, así en platea, o mejor en ¿cómo se llama? En butaca. No, ¿cómo se llama? Me olvidé. En palco, vamos a mirar desde allá, desde la zona preferencial, todo lo que esté ocurriendo en la tierra. No sé si eso sea posible, pero bueno, de alguna manera nos vamos a enterar. Pero vamos de hecho a preferir estar en las bodas del Cordero, ¿no es cierto? No podemos faltar a nuestra boda, muchachos, no se puede, no se puede. Entonces, bien, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo cuidamos a nuestros hijos, tenemos que mostrarles amor por igual. Yo sé que no se los puede tratar por igual a todos los hijos porque todos son diferentes, ¿no? Y porque algunos son más dóciles, otros son más rebeldes, otros son más sensibles. Bueno, cada cual tiene una forma de ser y necesita que uno lo trate de manera distinta, acorde a su manera de ser. Sin embargo, sin presentar ningún tipo de preferencia entre ellos, ¿no? Ningún tipo de preferencia para evitar que entre ellos entren en conflictos y en discordias y
en discordias que todavía pueden trascender su vida, porque miren, en el caso de Esaú trascendió, ellos se murieron, sus generaciones cambiaron una tras otra, y siguieron manteniendo el mismo odio. Qué mal, qué mal, qué mal, ¿no? Muy bien, entonces en el capítulo 35 hay una profecía contra Seir. Moniquita nos dijo que se trataba esta profecía porque los de Esaú, los edomitas, se habían burlado de los israelitas cuando llegó el tiempo de su cautiverio. Ellos se rieron, lo disfrutaron, lo gozaron, hicieron fiesta, pensaron que ahora que se iban a quedar con el territorio de los de Israel. Así que comenzaron a ayudar al enemigo para poder destruirlos. Se vacilaron, dice Mijaelito. Efectivamente, ¿no? Entonces, ellos, cuando vieron que un judío se estaba escapando, lo mataban a espada. Ellos, ¿no? Y entonces, como dice, a ti te gustó la espada, te gustó la sangre. Ok, le dice Dios, muy bien, yo lo estuve viendo, todo lo que has hecho yo lo he visto y ahora te lo devuelvo. ¿Te gustó la sangre? Sangre para ti. ¿Le hiciste daño? Te voy a hacer daño, ¿no? ¿Te burlaste? Ah, bueno, ahora vas a ver lo que significa que se burlen de uno, ¿no? Entonces, realmente nosotros vemos cómo Dios es el Dios de la venganza, como dice en el Nuevo Testamento, y nos aclara a nosotros, mía es la venganza, yo daré el pago, y nos dice a nosotros, tú no te vengues, déjame a mí, ¿no? Déjame a mí. Si alguien te ha hecho daño, si alguien ha osado, si quiere hablar contra ti, deja que la venganza es de Dios. Tú sigue tu vida, trata de hacer tu vida lo mejor que puedas y deja la venganza en manos del Señor, que Él sabe dar el pago exacto, ¿no? Muy bien, entonces aquí en el capítulo 35 habla del pago que se le da a Seir, ¿no es cierto? O sea, los descendientes de Edom. Ahora bien, ese pago que le dieron a Edom, esa profecía, ese capítulo 35, no se hizo con la intención de que los de Edom dijeran, ah, Dios va a venir a darnos nuestro castigo, arrepintámonos, buscamos el rostro del Señor. No, esa profecía fue dada por Ezequiel, allá en el exilio. ¿Dónde estaba Ezequiel? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Pregunta de examen. Tel Aviv, muy bien, Baruch, caray, este Baruquito, está muy atento. En Tel Aviv, ¿no? En Tel Aviv. ¿Y en qué? Esa ciudad de Tel Aviv, ¿en dónde estaba? Porque ustedes saben que Tel Aviv existe ahora en Jerusalén, un Tel Aviv, ¿no? Babilonia. En Babilonia, efectivamente, Mijael, en Babilonia. Tel Aviv de Babilonia, ahí donde estaba Daniel, no sé, seguro se acuerdan de los leones y del horno de fuego y todo eso. Muy bien, allí lejos en Babilonia, allí estaba Ezequiel, y Ezequiel desde ahí da un mensaje diciendo que Edom o los montes de Seir iban a ser destruidos, desolados, iban a quedar completamente en desgracia, inhabitables. Esto es lo que dijo que iba a ocurrir con los montes de Seir. Mira, en una tierra de bendición, una tierra que Dios les había entregado a ellos para que ellos dominen esa zona, para que ellos vivan allá, para que ellos lo hagan producir, para que tengan en dónde estar. Resulta que ahora deja de ser una tierra de bendición para ser una tierra de maldición, una tierra seca, desértica. Normalmente el Señor dice, yo haré reverdecer el desierto, brotarán lagos, lagunas, ríos del desierto, ¿no? Así dice el Señor, pero de Seir dice, yo haré tus vergeles. Oh, bueno, ¿cómo voy a ir? Lo leo mejor. Dice, yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad, ¿no? Dice, yo te voy a convertir en desierto. Esta es una tierra productiva que está ahí, la gente viviendo, todos felices, y de repente el Señor le dice, yo te voy a hacer desierto y soledad.
¿Qué tal perspectiva? ¿No es cierto, hermanos? No es nada simpático eso. ¿Pero por qué? Porque se habían atrevido los edomitas a levantar su mano contra los hijos de Dios. Y contra un hijo de Dios, como diría una cantante por ahí que no me acuerdo su nombre, contra un hijo de Dios nadie se mete, ¿no? No recuerdo si alguien se acuerda del nombre de la cantante. Entonces el Señor determina que Seir se acabó, que los edomitas fueron, ¿no? Y se acabó toda esa historia. Muy bien, entonces... Nancy Amancio se llama la cantante. Perdón, hermana Santos. Nancy Amancio. Nancy Amancio. Ah, ya, gracias, Nancy Amancio, efectivamente. Ella canta una canción y dice, contra los hijos de Dios nadie se mete. No porque nadie se meta, sino porque el que se mete le va a ir bastante mal. O sea, a sabiendas se mete. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a escuchar otra profecía, pero esta profecía ya no es contra nadie, sino contra, es a favor, acerca, en todo caso, de la restauración futura de Israel. Vamos a ver qué dice esta palabra. Y dice lo siguiente: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Imagínense, ellos ya estaban sobándose las manos, ya y se iban a repartir las alturas eternas. Imagínense. Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os trajeron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de los habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. El Señor así ha dicho: Jehová el Señor, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todos Edom, y que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas, y multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán vosotros de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto dicen de vosotros: comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación ha sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de la nación, de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra,
la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de vosotros vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os dará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa. Perdón. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Amén, gloria a Dios, gloria por su promesa tan hermosa. Muy bien, acabamos de leer este pasaje 36, este capítulo 36, y nos está diciendo que el Señor ha dispersado al pueblo de Israel, ¿no? Ustedes saben, los llevó por Babilonia, los llevó a diferentes ciudades de Babilonia, ¿no? Estuvieron en Azusa, estuvieron en Tel Aviv, ¿no? Pero no solamente allí, israelitas hay por todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de Hitler? ¿Dónde vivía Hitler? En Alemania. Hitler vivía en Alemania, ¿no es cierto? ¿Y a quiénes quería matar?
A los judíos. A los judíos. Eso quiere decir que en Alemania habían judíos. Judíos habían en toda Europa. En Italia, ¿quién ha visto La vida es bella? Seguro alguien por ahí ha visto esa película, La vida es bella. Esto es en Italia, ¿no es cierto? Sí. Y en Italia habían judíos que también fueron perseguidos, en Suiza, en España, en Inglaterra, en toda Europa habían judíos, estaban por todas partes, y cuando vino la persecución nazi, ellos todavía salen de Europa y se van para América, y llegan pues, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar de Freud, han oído hablar de un montón de científicos, judíos que se fueron a vivir a Estados Unidos a trabajar en las universidades, ¿no? Ellos tuvieron un grande renombre y bueno, se salvaron de la masacre judía viniendo a América, pero también poblaron América. Es decir, judíos hay en toditititito el mundo. Y sigue habiendo, habían más antes, pero el Señor los llamó desde el último rincón a donde ellos se habían ido esparcidos y los hace volver a su tierra. Bueno, ahorita no recuerdo qué fecha fue, pero hubo una fecha en que, ¿no?, las Naciones Unidas, a manera de resarcir a los israelitas por las masacres esas que hubieron en los campos de concentración, donde mataron a los judíos por miles, por millares, los mataron allí, decidieron entregarle la nación de Israel, toda esa zona que ahora tienen, como su nación. Y muchísimos volvieron otra vez a su tierra. Y yo recuerdo en las noticias, no sé cómo lo vi yo, pero yo lo he visto, tal vez en una noticia retrasada, porque tampoco no es tan antigua, ¿no? En 1948 nos dice Mijaelito, ¿no? El 14 de mayo de 1948. Pero yo vi en un documental, probablemente fue, cómo la gente bajaba de los aviones y besaban la tierra de Israel y agradecían a Dios que los estaba volviendo a su tierra y se estaba cumpliendo esta promesa que el Señor les había hecho, que los iba a traer desde los confines de la tierra donde ellos los habían llevado. Y dice aquí en la palabra que la gente de las naciones en donde el pueblo estaba esparcido se iban a burlar, se burlaban de los judíos y decían, estos son los judíos que han sido sacados de la tierra de Dios, de Jehová, ¿no? Y entonces comenzaron a hacer burla, no solo de los judíos, sino de su Dios. Y Dios dice, y a mí me dolió como estos hijos del diablo, no dice esa palabra, pero bueno, voy a usarla, cómo ellos se atreven a decir que Dios no los protegió, a burlarse del pueblo judío, a perseguirlos y a matarlos como si fuesen moscas. Entonces el Señor dijo, no, disculpa. Este Miguelito no está, pero debería estar. Pero bueno, entonces Dios dice, los voy a regresar y les voy a hacer edificar sus casas que están caídas y voy a hacer que todas estas ruinas vuelvan a levantarse. Miren la diferencia que hay entre la profecía contra Seir, dice, ustedes están en un lugar verde, cómodo, espacioso, yo lo voy a hacer desierto y soledad. En cambio, Israel está deshabitado, está en ruinas, y el Señor dice, y yo voy a hacer que estas ruinas vuelvan a florecer y vuelvan a ser habitados, y ustedes se van a reproducir, tanto hombres como ganados, y van a llenarse la tierra, dice, ¿no? Y va a haber vida, y los desiertos van a ser otra vez, no se dice reverdecidos, ¿no? Y si nosotros vemos, acá les voy a poner un videíto chiquitito nomás, cómo es lo que está pasando con Israel últimamente, ¿no? Por ejemplo, cómo Israel ha logrado reverdecer el desierto. Es decir, cómo es que Israel logró reverdecer el desierto. Acá les voy a compartir un
un pequeño videíto. Israel, la nación. Pero no estoy compartiendo, ¿verdad? A ver. No, todavía. Ya estamos acá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es un videito chiquitito. Que desarrolló una próspera agricultura en medio del desierto. La agricultura prospera en una nación en la que su territorio está constituido en un 70% por desierto. ¿Cómo se logró este milagro? Con un elemento clave: gestión inteligente del agua. Su territorio está constituido en un 70% por desierto. Y los afluentes que lo rodean no son de mucha ayuda. Tienen el mar de Galilea, que no es mar. El mar Muerto, que es más bien un lago en el punto más bajo del mundo. La revolución con respecto al uso del agua, apunta, viene desde antes de la independencia de Israel, pues ya en los años 30 sus dirigentes comenzaron a desarrollar programas de manejo y cultura del agua. En los años 50 comenzaron a construir túneles desde el norte de Israel para aprovechar el agua. Luego, el avance tecnológico hizo su parte. Hoy, Israel recicla el 85% de sus aguas residuales a través de plantas especiales para este fin, que le permiten desarrollar la agricultura, especialmente en la zona sur del país. Las aguas residuales se recogen a través de grandes tubos, tras lo cual se retiran los sólidos y se le insertan microorganismos que consumen material orgánico y purifican el agua. Israel invierte cada año el 8% de su PIB. Así, no solo satisface sus necesidades internas, sino que exporta al año más de $2 millones en tecnología para el agua. Si te gustó este video, no olvides dar like y suscribirte a este canal. Comparte este video para que más personas Ahí, conozcan olvidemos acerca los de de... este país. Ya. Ya. Muy bien, hermanos, ustedes han visto cómo Israel ha hecho unas tecnologías y he estado viendo unas máquinas impresionantes que Israel ha hecho para sembrar. Ni siquiera se necesitan agachar, hacer un hueco en la tierra, meter la plantita, no. Tienen máquinas especiales que solo tú pones la plantita y solita la máquina lo entierra, y queda plantadita y regadita. ¿Qué más? ¿No? Y esa tecnología, ¿de dónde? De Israel. Una tecnología impresionante para cosechar, para plantar, para deshiervar. O sea, lo único que tú tienes que saber es manejar la maquinita y tú solito puedes cultivar hectáreas de hectáreas de hectáreas de tierra y no te cansas. ¿No? Imagínense, ya quisiera poder comprar un poco de esa tecnología para aquí, para el Perucito, porque aquí tenemos harto desierto que necesita ser florecer. Muy bien, entonces realmente nosotros cuando miramos Israel ahora, vemos que esta profecía que está escrita aquí en el capítulo 36 de Ezequiel se cumple. Ellos están dominando el desierto allí es hermoso ahora porque ya no es desierto, ahora es verde, ¿no? Y ellos se dan el lujo de exportar, hermanos, en un país desértico, exporta sus plantitas. O sea, tiene para su consumo y para vender al extranjero, ¿no? Muy bien, entonces, aquí el Señor le dice a Ezequiel: tú, hijo de hombre, profetiza en los montes de Israel y di, montes de Israel, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo, el enemigo se burló, ¿no? Así que no te preocupes si alguna vez tu enemigo habla de ti, se burla de ti, dice cualquier cosa de ti, no importa, tú no le hagas caso, no sufras, ¿no? Porque el Señor está escuchando lo que están hablando y el enemigo habla, pero el Señor le dice: ah, ya, ¿quieres el territorio de mi hijo? Ah, ya, vas a ver lo que va a pasar con tu territorio, ¿no? Y seguramente ustedes han oído hablar esa parábola que dice el Señor: y al que tiene, le será dado más, y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan de Mateo? Ya. Muy Sí, bien. sí. Amén. Entonces, miren, hermanos, el Señor cumple su palabra. El monte de Seir seco, desértico, olvidado para las hienas, porque así dice, habitación de hienas y de aves de rapiña, de todo animal inmundo del desierto. En cambio, Israel va a hacer florecer sus desiertos, porque el enemigo habló y el enemigo se antojó del territorio de Israel, pero el Señor dijo, no les voy a dar, porque ese territorio está ahorita abandonado, porque el Señor hizo. Si los israelitas se fueron de su país expatriados, no se fueron porque el enemigo era más fuerte y más poderoso que ellos necesariamente, porque Dios los pudo haber humillado bien feo ahí, ¿no? Pero no, sino que Dios mismo permitió que se lleve a esa gente porque esa gente estaba en pecado, porque esa gente estaba cometiendo pecados de idolatría demasiado fuertes, demasiado escandalosos, y el Señor quiso sanar la tierra, quiso también sanar el corazón de esa gente, porque se le quita el corazón de piedra y de hierro, ¿veis? Que tenía ese corazón endurecido, y el Señor le pone un corazón de carne y de sangre. Hace esa transformación en las personas, y ustedes se acuerdan que cuando la gente estuvo allí en el exilio, empezaron a buscar a Dios. Empezaron allí en el exilio recién a adorarlo, recién a servirlo, recién aparece allí la secta de los fariseos, de los saduceos, seguramente se acuerdan ustedes, ¿no? De los fariseos, ¿no? Aparecen ahí en esa época de exilio, porque el Señor les cambia el corazón y ellos comienzan realmente, verdaderamente a amar a Dios y a buscarlo y a servirlo. Pero era necesario que la tierra también se limpie, porque esa tierra había sido contaminada. Acá Mijaelito dice, los judíos del exilio empezaron a tomar más interés a la palabra de Dios. Sí, porque recién empezaron a entender que de verdad Dios les había hablado desde antes y había querido evitar que pasen esas cosas, pero cuando ya ellos siguieron en su pecado, ellos dieron rienda suelta, pues, ¿no? Para que estas cosas ocurran. Entonces, miren, hermanos, el Señor permite que el enemigo se enseñoree sobre Israel, los lleve de cautivos, que el pueblo de Israel quede abandonado 70 años, pero el Señor estaba cuidando esa tierra y no permitió que nadie se meta ahí, porque tú imagina nada más que tienes una casa, a ver dónde, vamos a poner, ya, yo tengo mi casa en Cajamarca, ¿ya? Y yo me salgo, la dejo la casa ya, 20 años después vuelvo, seguro que ya se metieron, ¿no? Imagínate 70 años después, no, seguro que la casa hasta se cayó, y si alguien no se metió y eso ya no está, ¿no? Pueden delincuentes ir y entrar en una tierra abierta, pues hermanos, imagínense cuánta gente codiciando un pedazo de tierra se hubiera ido y se hubiera metido, pero el Señor cuidó y protegió la tierra para que nadie se meta ahí. Y entonces pudieron volver a su tierra. Y sí hubieron gente que se quisieron meter, ¿no? Los judíos, los musulmanes se metieron allá, pero no pudieron apropiarse de la tierra, y a las finales, cuando la ONU, creo que fue la ONU, ¿no? Les entrega esta tierra a ellos por heredad como resarcimiento por toda la persecución que habían recibido por parte de los alemanes, pues, ¿no? De Hitler. Sí, fue la ONU, dice Miguelito. Muy bien, ahora, el Señor está hablando, esta es una profecía que tiene doble cumplimiento. El primer cumplimiento fue cuando ellos después de 70 años vuelven a su tierra y vuelven allí a Jerusalén y todo, ¿no? Pero se vuelve a cumplir nuevamente cuando ellos regresan en 1948 para su tierra. Ese se llama doble cumplimiento. Pero el Señor dice, yo quiero que ustedes sepan, que les quede claro que yo no lo hago porque ustedes sean la divina pomada o porque ustedes se merezcan todo este buen trato de mi parte. No, por si acaso no. Que yo he visto que ustedes han pecado, que yo he visto que ustedes han hecho todo lo que han hecho, lo he visto, dice el Señor.
Pero no me gusta que esa gente perversa, esos hijos del diablo, comiencen a hablar de mi nombre, de mi gran nombre, dice el Señor, el nombre que por causa de ustedes es blasfemado. Nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos cristianos y somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y que si nosotros transgredimos las leyes morales, las leyes de Dios, miren, nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo, tomando por poco la sangre de Cristo y encima dándole potestad a la gente del mundo a decir, los cristianos son sinvergüenzas, son delincuentes, son ladrones. Y no dicen algunos cristianos, dicen todos esos son más pecadores que todos nosotros afuera de la iglesia. Ahí los ves con su Biblia, ahí yo, así haciéndose los santitos. Y a las finales, a la hora de la hora, ¿no? Bueno, así que nosotros tenemos que entender que nosotros somos embajadores de Cristo y que tenemos una responsabilidad con Dios en este mundo. No podemos blasfemar el nombre del Señor, no podemos ser la fuente para que la gente de afuera comience a hablar de Cristo, hablar mal de Él y de su iglesia, porque ustedes saben que Dios, que Jesús ama a su iglesia tanto que ha dado su vida y ha derramado su última gota de sangre con tal que nosotros seamos salvos y que nosotros, cada uno de nosotros, valemos esa sangre de Cristo. Y cuando uno comienza a hacer cosas malas y la gente habla, yo quiero que ustedes se imaginen, tú eres madre de familia, ¿ya? O padre de familia. Y tú amas a tus hijos, imagino, pues, ¿no? Que el amor de los padres para sus hijos es interminable, ¿no? Uno quiere para sus hijos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero por ahí tus hijos se portan mal, ¿ya? Ahí hacen sus barrabasadas. Y entonces comienzan los amigos o los vecinos a decir, uy, esos malcriados sinvergüenzas, hijos de la gran flauta. No sé, comienzan a hablar mal de tus hijos. Y aunque ellos se lo merecen, porque hicieron cosas chuecas por ahí. Pero tú, ¿cómo te sientes como padre de familia? Triste. Imagínate cómo va a ver, Alvarito, ¿ibas a decir algo? Uno se siente muy triste. Uno se avergüenza, primero porque de repente hasta tiene un poco de razón la otra persona que habla, ¿no? Y uno se avergüenza de lo que están diciendo, pues, ¿no? Pero también se resiente en el corazón, ¿cómo puede ser posible que hable, ¿no? ¿Cómo que falta de empatía? O qué sé yo. Bueno, Dios es nuestro Padre, ¿sí? Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y nos portamos mal. Y viene un hijo del diablo a decir que los hijos de Dios son una porquería, pecadores sinvergüenzas, hipócritas y no sé cuánto más dicen, porque dicen de todo, según ustedes han escuchado, ¿no? Le duele el corazón a nuestro Padre cuando uno de esos incircuncisos, le voy a decir mejor como dice la Biblia, ¿no? Uno de esos incircuncisos comienza a hablar de sus hijos, pero no solo hablan de sus hijos, sino que también hablan del padre de esos hijos, ¿no? Y así se van a la iglesia. Y para eso se van a la iglesia, porque dicen todavía la frasecita, ¿y qué? ¿Eso te enseñan en la iglesia? Y ustedes saben que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, bueno, seré yo hablando con toda mi ignorancia y toda la carencia que yo puedo tener. Sin embargo, yo lo que estoy hablando es lo que está aquí en la Biblia, ¿no? Y esta es palabra de Dios. Y cuando se burlan de lo que tú estás aprendiendo en la iglesia, se están burlando de Dios mismo. Entonces nosotros no podemos dar cabida para que nadie pueda ni siquiera se atreva a hablar mal de un hijo de Dios, porque eso le duele el corazón a nuestro Padre.
Y él dice, y yo les voy a defender, pero por si acaso no porque yo vea que ustedes son la gran cosa, por si acaso no se lo merecen, dice el Señor, pero lo voy a hacer por amor a mi nombre, para que esos enemigos no se llenen la boca, luego hablando que yo no supe educar a mis hijos, ¿no? Algo así, ¿no? Algo dicho aquí, así como nosotros diríamos aquí en la tierra, ¿no? Vamos a ver, aquí dice, por tanto, pero, empezando desde el 3, dice, profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fuisteis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolaciones y a las ciudades y desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, ¿no? Primero, el castigo a los de alrededor. Digo, más vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Entonces, en otras palabras, él dice, las naciones alrededor, esos que miraron tu tierra con codicia para robarte y para enriquecerse ellos van a quedar en desolación y van a ser destruidos. Pero tú vas a crecer, vas a dar tus ramas y tus ramas van a dar mucho fruto, ¿no? ¿No? ¿Qué más dice? Porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y seréis multiplicados y crecerán y os haré morar como solíais antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, entonces el Señor dice, todos alrededor van a caer, pero ustedes van a prosperar. Entonces, y van a multiplicarse, dice, ¿no? Acá en el versículo 13 dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de su nación ha sido, ¿no? Matadora de hombres y comedora de sus hijos. Su máquina. Esta cosa habían hablado. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de nación, ni más llevarás de nuestros, de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. ¿Bien? Entonces está diciendo, sí, pues tú hiciste un montón de cosas malas y la gente te echa en cara. Porque eso sí, hermanos, si tú haces algo malo, cualquier cosa que tú hagas de malo, la gente se complace, pero se alegra diciendo, tú hiciste esto y lo otro y aquello. Por más que te arrepientes y pidas perdón, ellos se siguen acordando muchísimas veces, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor dice, mejor ni siquiera le des pie para que ellos puedan decir nada, ¿no? Hay que guardar nuestra dignidad. Bueno, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras
la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, ¿no? Ahí está la explicación por qué el Señor permitió que se vayan, porque ellos habían pecado. Entonces dice, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por toda la tierra. Bueno, hasta aquí ya lo hemos visto. Dice, y vamos a seguir hasta el 21, dice, y santificaré, perdón, el 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor. Entonces, cuando el Señor haga que Israel vuelva a ser ese árbol que florece, fructifica, echa rama y fruto, y entonces los israelitas se van a dar cuenta, Dios está con nosotros, ¿no? Seguramente se acuerdan ustedes de la guerra de los 6 días, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la guerra de los 6 días? ¿Qué se acuerdan de la guerra de los 6 días? Que los israelitas le ganaron a los a todos los egipcios y todo, ¿no? Le hicieron una estrategia muy buena y ganaron a todos los que se habían aliado para atacarles a ellos. Pero no solo fueron egipcios, Mijaelito. También fueron jordanos y otros Jordanos, fueron varias naciones que se aliaron para pelear contra Israel. Y estas eran potencias contra una coalición árabe, una coalición árabe. Una coalición de naciones, efectivamente. Israel recién se había formado como nación en 1948, ¿no es cierto? Y unos añitos después, esa gente que dijo, no puede ser, este es nuestro territorio, ¿cómo le van a entregar a ellos? ¿Qué por qué? ¿Qué patatín? ¿Qué patatón? Y empiezan una guerra contra Israel. Se unieron naciones poderosas, hermanos, para hacerle guerra a Israel. Y sus bases militares, obviamente, en Egipto, que está ahí cerquita, ¿no? Pero no pasó ni siquiera una semana de guerra y Israel los venció miserablemente, pero miserablemente, y con un avión, creo. ¿No? Bueno, la cosa es que si no era Dios el que estaba con ellos, ¿quién si no? Ellos estaban rodeados por adelante, por atrás, por arriba, por abajo, estaban súper rodeados de enemigos. Y encima no tenían maquinaria bélica muy suficiente, ni siquiera ejército suficiente para hacerle la guerra. O sea, imagínense, Israel era una nación realmente recién formada, sin ejército muy, así que se diga, qué bárbaro su ejército, qué estructura militar tan fuerte y firme y sólida tiene, ¿no? Estaba recién en ciernes, ¿no? Y sin embargo, Dios les dio la victoria y sus enemigos fueron humillados, pero humillados así, miserablemente humillados. Y tuvieron que retirarse. Y se acabó la guerra en 6 días, ni siquiera 7. El 7º día descansaron, ¿no? Muy bien, entonces Dios así los va a hacer fructificar. Entonces dice, primero, cuando tú veas que el desierto comienza a florecer, cuando todos ustedes comiencen a aumentar, te vas a dar cuenta que yo estoy contigo. Pero cuando yo te defienda y cuando yo haga esto, las naciones se van a dar cuenta que yo estoy contigo, ¿no? Y aquí está el Señor diciendo, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, ¿no? Mira, lo que dice el Señor, que los va a rociar con agua limpia. Ellos en el Antiguo Testamento, bueno, cuando hagamos un estudio de Levíticos, hermanos, que no se lo pierdan, porque es bien interesante las costumbres que ellos tenían, igual no se lo van a perder, porque tienen que estar tenemos que aprender la palabra del Señor. Ellos tenían un ritual de limpieza. ¿Se acuerdan que la gente tenía en ese tiempo una enfermedad incurable, que era la lepra? Cuando una persona sufría de lepra,
A veces les daba una lepra que era encimita y la gente se curaba y no se agravaba, pero habían otros que la lepra ¿cómo se llama? Se comía su nariz, su cara, sus orejitas, sus manos, y comenzaba a carcomerse y se caía su piel y hasta que se morían, pues, ¿no? Pero como es una enfermedad sumamente contagiosa, la gente leprosa lo mandaban en unos leprosarios, ¿no? En ese tiempo pues estaban ahí entre las rocas, ahí vivían. Seguramente ustedes habrán visto esas películas de, ay, ¿cómo se llama esa película que daban todos los años? Ben-Hur. Ben-Hur, Judá Ben-Hur, ¿no? Ahí está la mamá y la hermana de Judá que estaban en un leprosorio, ¿no? En las piedras, allí le llevaban su comida, le bajaban en unas cestas y trataban en lo posible de evitar contacto con estas personas para evitar el contagio. Pero había gente que se sanaba, y entonces ellos tenían que presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote los revise y diga definitivamente están sanos. Entonces luego los lavaba y ellos utilizaban una técnica, un hisopo. Pero los hisopos, hermanos, no, pues no eran esas cositas que nosotros usamos, que son unos palitos que tienen aquí una cosita de algodón. No, el hisopo era una rama de un árbol, ¿no? Que tenía como una escobita. O sea, terminaba en muchas fibritas, así como una brochita, una escobita, ¿no? Con ese hisopo la gente limpiaba, les echaban agua y con el hisopo lo limpiaban. Si comenzaban a ver que el paciente tenía dolor verídico, o sea, que no, que diga, wow, sino que sí, la lepra estaba encimita y se estaba curando, entonces lo dejaban y le decían, pasa una semana y vuelve a tu casa. ¿No es cierto? Si la herida vuelve a brotar, entonces no estás frito, pero si no, te curaste, ¿no? Entonces acá dice, yo tomaré de las naciones, ¿no? Y esparciré sobre vosotros aguas limpias, los iba a lavar, ¿no? Y serán limpiados. Y justo los limpiaban con el hisopo. No sé si ustedes recuerdan, límpiame, le dice David cuando habla en uno de los salmos, le habla a Dios, le dice, límpiame con hisopo y seré más limpio que... ¿Cómo? Ahí se me fue. A ver, ¿alguien se acuerda de ese salmo? Miguelito, lo puedes buscar. Límpiame, lávame con hisopo, dice, y seré más... Se me fue. Se me fue. A ver, Miguelito, ¿lo buscaste? Salmo 51:7. Ajá, Salmo 51:7, ahí está. ¿Qué dice? Sécame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No te escuché, Miguelito. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ay, amén, gracias. Purifícame con hisopo, dice, ¿no? Y lávame, dice. Lo que pasa es que les echaban agua, harta agua limpiecita, y lo sobaban con el hisopo, con esa como ramita, ¿no? Y entonces esa era la forma que tenía el sacerdote de purificar a las personas, así, y luego si se limpiaba, ahora para su casa, ¿no? Y si no, para el leprosorio otra vez. Pero aquí el Señor hace esa figura de la limpieza con el hisopo y le dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, ¿no? De verdad, hermano, que cuando uno va a rezar al lado de esos muñequitos, ¿no? Se contamina. Por eso es una cosa seria, la idolatría es una cosa seria, ¿no? Porque cuando uno se arrodilla delante de esos santos, realmente no solamente es ese muñequito de yeso, de madera, de metal que sea, es el demonio que está detrás. Ese es el problema y eso es lo que contamina a la gente. Y eso lo dice Pablo, lo dice muy claramente en Primera de Corintios. Alguien que lo encuentre antes que yo. Primera de Corintios 14.
14, ¿cuánto? Un ratito lo estoy buscando. No me acuerdo. Pero es ahí donde dice Pablo acerca de que cuando uno adora a una imagen, en realidad se está postrando ante un demonio. No lo encuentro. Yo estaba buscando en 2 de Corintios, pero nunca lo voy a encontrar. Ahí se te escucha, hermanita. Sí te escucha. Bueno. No lo encuentro. Ya encontré el pasaje, es primera de Corintios 10, del 19, versículo 19. Amonestación contra la idolatría, di Miguelito. Primera de Corintios 10. Así. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No sé, es lo que dice Pablo. ¿Qué digo? ¿Que acaso ese yesito es algo? Si me arrodillo delante de ese yeso o de ese cartón o de esa madera, ¿qué? ¿No? No, eso no es nada, eso es lo de menos, eso ni siquiera te preocupa, dice. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, dice acá, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No debéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Bueno, en fin, esto contamina a las personas, contamina porque el arrodillarte delante de un ídolo, cualquiera que sea, ya fuiste, tienes que saber que es a un demonio, no es a Dios. Así lo toma Dios, no es a mí. Esto es que lo haces para un demonio y eso te contamina. Entonces el Señor dice, yo les voy a limpiar con un hisopo, les voy a echar harta agua y los voy a limpiar, ¿no? Entonces dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego también dice el Señor, ya yo no lo he tomado porque si no ya nos haría demasiado largo hacerlo versículo por versículo, pero ustedes lo van a leer. Dice que esa contaminación es casi como si tú estuvieras cubierto con sangre de la mujer menstruosa, de esa sangre menstrual, si te hubiera caído, así de mugroso nos ve el Señor. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios, miren lo que el Señor dice. Te limpio de tu inmundicia, te limpio de esa sangre menstruosa. Nosotros sabemos, hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder y que si nosotros nos cobijamos en la sangre de Cristo, tenemos, bueno, nosotros lo cantamos, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. O sea, lo recuerdan la cancioncita, ¿no es cierto? ¿Poder para qué tiene la sangre de Cristo? A ver, alguien que me diga. Para Para libertar. sanar, para libertar. Para sanar, para libertar, para limpiar, ¿no? La sangre de Cristo es una sangre poderosa, nos limpia, nos salva, nos sana, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la sangre menstrual? ¿Se acuerdan ustedes de una
bueno, en el Antiguo Testamento está, que la esposa de Jacob le robó sus ídolos a Labán, a su papá. ¿Se acuerdan? Sí. Luego Labán se da cuenta que sus ídolos no estaban. Y se va, dice, este me los ha robado. Y se va buscando a Jacob, ¿no? Detrás de Jacob para que le devuelva sus ídolos. Y Jacob no tenía idea de que su esposa se había robado los ídolos esos. Entonces, cuando su papá comenzó a buscar entre tienda y tienda, todititos de uno por uno, comenzó a rebuscar los ídolos, ella se sienta sobre sus ídolos y le dice a su papá, y papá, discúlpame que no me levante, pero es que estoy con la costumbre de las mujeres, usted estaba con su regla, le dijo, ¿no? Y nadie podía tocarlo donde una mujer menstruosa se había sentado. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Era inmundo? Porque era inmundo, ¿no? Imagínate, el Señor dice, más bien lo veo de una vez. ¿Dónde está? En el versículo 17 dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Inmundicia de menstruosa. Está inmundo, es inmunda esa sangre de la menstruación. Y entonces cualquier cosa que lo toque se queda inmundo también. Pero el Señor dice, yo los voy a limpiar. Les voy a echar agua y con hisopo los voy a limpiar y van a quedar limpios. Y después, encima de que quedan limpios de esa sangre inmunda, yo les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que sea sensible a la voz de Dios y serán obedientes a los preceptos de Dios. Esto es lo que dice el Señor, ¿no? En el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dentro de nosotros el espíritu del Señor, gloria al Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, el Señor lo va a hacer? Luego dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, dice el Señor. Bueno, más adelante había dicho el Señor, yo los voy a limpiar, yo los voy a traer de nuevo a su tierra, y yo voy a ayudarlos a ustedes, pero no porque ustedes sean la gran cosa, no. Que quede claro es lo que dice. No por vosotros, oh casa de Israel, sino a causa de mi santo nombre. Dice en el versículo 23, no por vosotros, oh casa de Israel. No porque ustedes sean, qué santos, qué buenos, qué dignos. No, lo hago por causa de mi nombre. Y luego les voy a dar un corazón nuevo y les voy a poner mi espíritu dentro de ustedes para que ustedes puedan, ¿no? Obedecer a la palabra del Señor. Y de verdad que si el Señor no nos hubiera dado su Santo Espíritu, hermanos, si el Señor no nos hubiera dado su Santo Espíritu, nosotros estuviéramos realmente muy lejos del Señor, porque solamente porque el Espíritu Santo nos habla, nos hace entender la necesidad del Señor y nos da ese arrepentimiento y esa fe, ¿no es cierto? El Espíritu Santo solamente, Él es el que nos guía a Cristo. Bueno, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahora bien, esta palabra está escrita por Ezequiel para los judíos, ¿no? Pero miren, nosotros no somos judíos, nosotros somos gente de las naciones, digamos, ¿no? De los pueblos de otras naciones. Como dijo Jesús, yo tengo pueblo, ¿cómo dijo Jesús? Yo tengo mi redil que no es de este pueblo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el Señor dijo así? Entonces, bien, nosotros somos ese redil, ese pueblo que no es pueblo, pero que fuimos adoptados como pueblo, porque el pueblo de Israel falló. Y yo digo, gloria a Dios que el pueblo de Israel falló porque así nos dio oportunidad a nosotros, ¿no? Bueno, entonces ahora nosotros también somos pueblo. Y esta palabra, ¿no? Esta palabra que se fue escrita para Israel, también puede ser útil para nosotros.
Hermanos, nosotros nunca fuimos esparcidos de nuestra tierra, ¿no es cierto? Nosotros nunca hemos sido, no sé, perseguidos por el diablo de tal forma como ha sido perseguido Israel. Pero nosotros, hermanos, sabemos que lo mismo que le ha ocurrido a Israel, el Señor también puede hacerlo válido para nosotros. Que si nosotros nos olvidamos de Dios, el Señor también puede dejarnos a merced del enemigo. Pero también al mismo tiempo nos hace entender que si nosotros nos sujetamos al Señor, si nosotros obedecemos su ley, el Señor tampoco nos va a desamparar y que también el Señor va a hacer de nosotros árboles fructíferos que van a dar mucho fruto, mucho fruto. Yo sé que todos ustedes que están aquí, hermanos, tienen un ministerio. Algunos ya tienen un ministerio bastante definido, ¿no? Y yo me voy a sentir sumamente satisfecha cuando yo los vea, ¿no? A mi hermana Anita con su iglesia, a Alvarito con su iglesia, y a todos ustedes, hermanos, yo no sé, porque poco a poco el Señor va a ir revelando y los va a ir formando y los va a ir capacitando y les va a ir abriendo puertas. Yo sé que el Señor no nos tiene aquí para estar sentados escuchando, sino que el Señor nos tiene aquí para edificarnos, para moldearnos, para quitar lo que está mal, para agregar lo que nos falta y para que al fin podamos servirle con toda honestidad de corazón, ¿no? Con toda nuestra voluntad. Yo no sé a qué el Señor nos está llamando a todos, pero yo veo, ¿no? Hermanos que tienen un carisma para la escuela bíblica, para las diferentes actividades que dentro de la iglesia se necesitan. Y yo sé que el Señor les va a ir abriendo puertas a cada uno de ustedes y que el Señor los va a poner en donde tienen que estar, ¿no? Yo me voy a ocupar, digamos, de enseñarle todo lo que está a mi alcance. Y sobre todo de orar por ustedes para que el Señor siga obrando en sus vidas. Muy bien, entonces aquí el Señor dice, yo os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no tendrán hambre, dice el Señor. Miren, el Señor dice, y no, ¿saben qué? Ya sé que ustedes van a ver, bueno, ya yo los llevo a su desierto y a ver qué hacen ustedes ahí. El Señor dice, no, yo voy a llamar al trigo. Dice, no, dice, yo voy a hacer que ustedes siembren un campo de trigo y a ver si crece. No dice así, ¿no es cierto? Dice, yo voy a llamar al trigo. El Señor va a ordenar a ese desierto florecer, producir. Y ustedes, dice, no van a tener hambre. ¡Qué maravilla, hermanos! El Señor puede hacer eso, puede llamar al trigo de en medio de ese desierto y el trigo va a florecer. Yo no sé, ¿aquí alguien de ustedes ha visto una plantita de trigo alguna vez en su vida? Amén. Hermanita Anita, ¿usted ha visto trigo? ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde crece? Bueno, lo he visto cuando me he ido por, ¿cómo se llama? Hay una parte de la sierra acá liberteña. Ya. Ya. Ahí, hermanita, el trigo crece en zona fría, ¿no es cierto? Ajá, sí. En zona alta, fría, ahí crece el trigo. Pero el Señor va a llamar al trigo en el desierto, hermanos. Ahí bajo ese sol quemante, ahí va a ser que nazca el trigo. ¿Qué piensan Amén. ustedes? El Señor no va a ser poca cosa, hermano, no va a ser poca cosa, de verdad. Cosas que parecen imposibles, pero así, imposibles. Tú dices, no, pero ¿qué va a hacer en esa puna crecer mi uva? No, ahí no crece la uva. Sí, pues no es clima para uva ahí la puna, pero si el Señor quiere, puede hacer que tengas un viñedo floreciendo ahí en Porcón. ¿Qué cosa? Para el Señor no es difícil. Él solo llama a la uva y la uva crece, ¿no? El Señor lo puede hacer, hermanos. El Señor ha dicho, yo voy a llamar mi trigo y va a crecer y ustedes no van a tener hambre, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, hermano.
No hay nada imposible. Y cuando nosotros leemos esto y decimos, Señor, trigo en Israel, en ese desierto, en ese arenal, ¿ustedes se imaginarían sembrar trigo, a ver, ¿dónde? En el desierto de la Arenita, ya en Paiján? ¿No? Trigo ahí, pucha. No hay nadie que siembre trigo por ahí, ¿no es cierto? No, pero el Señor les dijo así, yo les voy a hacer sembrar su trigo y va a llamar al trigo, dice en el versículo 29, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, encima dice, ¿no? Y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Hermanos, el Señor Jehová Jireh, Él provee, ¿no? Ahí ha salido Bill Gates, ¿no? Seguramente han oído hablar de ese señor, a pronosticar como profeta de la desgracia, porque últimamente se le ha dado por ser profeta a Bill Gates, ¿no? Primero profetizó la pandemia del coronavirus, después profetizó que solo una vacuna iba a salvar al coronavirus. Ahora está profetizando que va a venir un hambre terrible, terrible, y que la gente en África va a tener que criar insectos para poder comer, ¿no? Yo la verdad así le he escuchado decir, y el Señor ha dicho que a nosotros no nos va a mandar oprobio de hambre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. No va a permitir que nosotros Amén. suframos de escasez, hermanos. No va a permitir que estemos muriendo de hambre. Dice acá, y os concederéis, perdón, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis, dice el Señor, ¿no? Miren qué bonito. Y el Señor dice, cuando todos estén sufriendo y ustedes no, entonces se van a acordar que yo fui, ¿no? El que los salvé, que los estoy salvando, y entonces se van a acordar de lo que hicieron y dijeron, van a decir, ¿cómo pudimos? ¿Cómo pudimos? ¿No? Y se avergonzarán, dice el Señor. Hermanos, sí, como dice Miguelito, el Señor es bueno, Dios es bueno, Él es bueno y para siempre es bueno. De verdad que el Señor es digno de recibir toda alabanza y toda gloria de su pueblo, porque Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar jamás, 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 ¿no? Él va a proveer para nosotros, dice el Señor, cuando se acuerden de sus malas obras, os avergonzaréis de vuestros mismos, ¿no? Vosotros mismos, os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y luego vuelve a decir en el versículo 32, dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, no es por vosotros. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Eso quiere decir que el Señor ve que nuestro corazón está cargado de pecado, y a pesar de eso, a pesar de nuestros malos pensamientos, a pesar de los pesares, el Señor nos va a bendecir. No, hermanos, hay gente que dice, yo no me voy a la iglesia porque yo no estoy preparado. No, nunca vas a estar preparado. Nunca, jamás, jamás. El Señor dice que no lo hace porque tú seas, porque seamos recontra buenos, dignos, así, pero que hasta la luz sale de nosotros, de tan buenos que somos. No, no lo hace por nosotros, lo hace por Él, por su santo nombre. Así que dice, ustedes avergüéncense y comiencen a llorar y a arrepentirse. ¿Cómo fui a haber hecho esto? ¿Cómo pude? ¿Cómo? Pero a las finales dice, el Señor nos va a limpiar, ¿no? Vamos a ser libres de toda iniquidad. Entonces en el versículo 33 dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Miren qué maravilla. De repente nosotros no tenemos un terreno árido, ¿no? De repente nosotros no vamos a ir a vivir en una tierra que es un desierto y hacerlo florecer al desierto. Pero ¿saben qué? A nosotros nos ha tocado, seguramente recuerdan en el Salmo 23, el Señor dice que aunque andemos
en valle de sombra de muertes, no temeremos porque el Señor estará con nosotros. Sí, nos ha tocado caminar en esos valles de desierto, ¿no? De sombra de muerte. Muchas veces nos hemos sentido solos, ¿no? Nos hemos sentido en un desierto, nos hemos sentido desesperados, angustiados, seguro que sí. Entonces el Señor dice que de esa tierra desolada, el Señor va a hacer que salga así, dice, su vara y su callado nos infunden aliento. Muy bien, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, por más que tú te estés sintiendo solo, vacío, triste, como tú te estés sintiendo, porque ese desierto está por dentro, ¿no? Esos escorpiones y esas cosas y esas bestias del desierto no están, es como dice el dicho por allí, ¿no? Ese dicho popular, que la procesión va por dentro, ¿no? Nuestro desierto va por dentro. Entonces dice el Señor, ese día que Él nos limpie, ese día va a ser también que desaparezcan nuestras ciudades, perdón, nuestros desiertos se vuelvan habitaciones, habitables, ¿no? Ciudades que están hechas ruina, el Señor las va a hacer como vergeles, como jardines. Es decir, que tú ya no te vas a sentir vacío, que tú ya no te vas a sentir inútil, que nunca más te vas a sentir deprimido. Ya no. El Señor te va a limpiar y todo eso, todo ese desierto que lo tienes así por dentro, que te sientes seco y árido, sin nada que dar y con mucho que recibir, el Señor te va a hacer que no. Tienes mucho que dar. Tienes mucho por recibir también de parte de Dios. Cuando nosotros hemos recibido al Señor, ustedes han sido testigos, todos ustedes, ese gran gozo que se siente en el corazón, ¿no es cierto? Que nos da ganas de estar en la iglesia mañana, tarde y noche, y que solo queremos cantar, y no importa si me dicen ayuno de un mes de ayuno, y no sé, es que tú sientes realmente que te ha limpiado, que te ha caído agua, y que con su hisopo te ha lavado, y que toda tu tristeza se ha ido, y que tus ciudades desérticas se han hecho vergeles, y ahora tú estás feliz, ¿no es cierto? Y el Señor así nos ha dicho, lo ha prometido, y así lo hace, así lo ha hecho con nosotros, y así lo quiere hacer con toda esa gente que está por ahí perdida, caminando en sus desiertos, llevando su desierto por dentro, ¿no? Sentimos ser limpios, sí, limpios como la nieve, limpios, blancos como la nieve, sí, efectivamente, porque dice que no importa que nuestro pecado sea rojo como el carmesí, no importa, porque el Señor lo va a limpiar y todo va a ser otra vez hermoso, otra vez vas a tener alegría de vivir, ¿no? Eso es lo que nos permite el Señor. Nuestro desierto ya no va a ser soledad, ya no va a ser desierto, ¿no? Ya no, el Señor lo va a cambiar. Ese día que Él nos limpie, ese día que tú, bueno, nosotros ya no, ya, porque nosotros ya lo hemos recibido, pero ese día que las otras personas que no todavía lo han recibido, lo reciban y sientan cómo el Señor echa muchas aguas sobre ellos y los limpia con su hisopo, ese día también van a sentirse que son, como dice Mijaelito, somos más claros que el agua y más libres que el viento. Amén, Mijaelito, amén. Muy bien, entonces dice, y dirán, miren lo que van a decir nuestros enemigos que antes nos miraban y decían, uy, ¿no? Y dirán, esta tierra que era asolada, esa persona que estaba en drogas, esa persona que estaba perdida, esa persona que estaba enferma, esa persona que estaba sufriendo, esa persona que lloraba por amor, que el amor lo consumía, dirán, esa tierra asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, ni siquiera cualquier huerto, ¿ah? No, el huerto del Edén, ninguno otro mejor que ese, ¿no? Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Así te van a sentir. Si antes te veían toda deprimida, ojeras, llorando, hasta despeinada, no sé, te van a ver hermosa, te van a ver gozosa, te van a ver alegre, con tanta energía de dedicarte al trabajo del Señor. Y van a decir, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Qué fue? Claro, el Señor te limpió, te lavó con su hisopo y te renovó. Hizo que tu desierto se desaparezca, ¿no? Que broten ríos en el desierto y no sembraste nada. El Señor llamó a su trigo y el trigo apareció, ¿no?
¿sí? No, 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 cuando ustedes han recibido a Cristo, acordémonos, hermanos, remontémonos a no sé cuántos años atrás, 20, 30, no sé cuántos años hemos recibido al Señor, cómo fue el cambio, ¿no? Angelito dice, sorprendente. Realmente es maravilloso tener al Señor en nuestro corazón. De verdad que te da energía. Tú, ¿sabes qué? Te pasa cualquier cosa, pero tú tienes confianza en Dios y sabes que nada mal va a salir. Que el Señor va a obrar, que el Señor va a hacer algo. No sé cómo, no sé cuándo, pero el Señor no me va a desamparar, no me va a dejar. Y eso hace que tú puedas tener paz en medio de la tormenta. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que te da fortaleza para resistir cualquier embate del enemigo, porque el enemigo viene y te comienza a poner zancadillas, pero tú sabes, no, esto va a pasar. Esto va a pasar y el Señor se va a glorificar y yo voy a ver cómo el Señor se glorifica. Así es, Mijailito, dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, efectivamente. Entonces dice que nos va a hacer como el huerto del Edén, hermanos, como el huerto del Edén. ¿Quién no quiere ir al huerto del Edén? Amén. Todo el mundo va a querer estar cerca de ustedes, hermanos, todo el mundo. Yo no sé, cuando uno tiene al Señor en su corazón, la gente lo puede entender, lo puede sentir. Y así que se sienten enfermitos y se acercan para que ores. ¿No es cierto, hermanita Ana? ¿No? Te buscan porque eres como el huerto del Edén que tiene vida ahí para repartir a todo el mundo. De verdad, hermanos, ¿no? Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y ¿no? Y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Miren todo, qué bonita Amén. palabra que el Señor da, tanto para su pueblo, ¿no? Israel, como para nosotros. Sí, Mijalito, aleluya. ¿Y ustedes saben lo que significa aleluya? Ya que Mijalito lo dijo. ¿Alguien sabe qué significa aleluya? A nosotros nos dicen los locos aleluya. Pero ¿qué significa aleluya, hermano? No me digan que no se acuerdan. No. Sí, yo sí. A ver, Moniquita, Voz ¿qué de significa? voz de Voz júbilo. júbilo que constituye la paz de ciertos cantos litúrgicos. Ah, pero ¿qué significa? Voz de júbilo. No, es una voz de júbilo, pero ¿qué significa? ¿No? Hasta cantamos nosotros, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, ya, Mijalito, busca la canción Aleluya, la vamos a poner al final. Alaben. ¿Qué significa? Alaben. Vamos a alabar a Dios. Aleluya significa vamos a alabar a Dios. Así que, aleluya, aleluya. Así con el gesto, aleluya, vamos a alabar a Dios. Aleluya. Ustedes tienen que decir amén, aleluya, ¿no? Así es la respuesta. Cuando alguien les diga aleluya, les están diciendo, les están invitando a ir juntos a alabar a Dios. Entonces, cuando alguien te diga aleluya, tú contesta amén, aleluya, ¿no? Amén. ¿Y qué significa amén? Ahí no me digan. Así sea, amén significa Amén. Así significa sea. así sea, de acuerdo, ok, ¿no es cierto? Amén significa todo eso. Entonces, nosotros nos dicen, vamos a alabar a Dios. A ver, Valesquita, ¿vamos a alabar a Dios? Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén significa así, claro, con mucho gusto, ¿no? Entonces decimos aleluya, amén. Muy bien, entonces, Aleluya, Mijalito, amén. pon por favor la canción de aleluya, esa bonita que tienes tú, creo. ¿Lo tienes, Mijalito? A ver. Ah, esta no me la...
Uy, no puede ser. Y ahí que estaban saliendo los trigos de los que hemos hablado hoy. A ver. ¿Qué pasó? Me equivoqué. A ver. Ahorita lo voy a colocar la canción porque lo tengo aquí, pero Yo lo tengo, lo abro ya. A ver, de lo que yo... Esta. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Aleluya.
Amén, gloria a Dios. Un dato Amén. importante que les digo, hermanos, de repente por ahí Amén. ustedes cuando estudian hebreo se van a encontrar con esto. Es, aleluya, nosotros en español decimos aleluya, ¿no? Con Y al final, pero en el original es ja, termina así, ja, aleluja. Bueno, no sé pronunciar yo, pero lo que sí les puedo decir es que la última parte es así, ja, como cuando sale desde acá, desde la garganta, es un alef, ¿no? La letra alef. Y eso significa, cuando nosotros lo vemos en el Salmo, ¿no? Dice, alabar a Ja, ¿no? ¿Han visto que solamente dice HA? El Ja, es un alef, es una letra alef. Y básicamente ese Ja, que no me sale aquí, pero es algo así como, ese es el Dios que da el aliento de vida, ¿no? Sí, Miguelito, ¿no? Es ese aliento de vida y eso es Jehová que da vida. Qué bonito, ¿no? Entonces cuando dicen aleluya, están diciendo vamos a alabar a ese Dios que da vida, ¿no? Y qué bonito, porque en esa canción que acaba de poner Miguelito, dice, no importa dónde puede estar en el valle de dificultad, ¿no? No importa de dónde, el Señor quiere reverdecer tu desierto. Si tu vida está destrozada, desolada, derruida, tu profesión, tu negocio, lo que sea, el Señor lo quiere reedificar, quiere hacer de nuevo todo, y quiere que de nuevo todo sea hecho tan bien que sea como el huerto del Edén, dice la palabra del Señor. Eso es lo que quiere hacer el Señor por todos Amén, nosotros. amén. Ya empezó su obra y lo quiere Amén. hacer por todo el mundo. Así que hay que llevarles al Señor, a esa gente que todavía no lo tiene, para que puedan sentir y puedan probar qué bueno es Dios. Aleluya. Ahora sí, con conocimiento de causa. Aquí Mijaelito le ha puesto, ¿no? He aquí, Aleluya. Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Uy, se me borró. Espérate. Acá Mijaelito ha puesto el Salmo. ¿Qué Salmo es, Mijaelito? He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, dice, ¿no? Ja, ese H-A, J-H-A, J-A-H, Ja, ¿no? Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12:2 dice, no está en Isaías. Ese Dios que da vida, ese Dios que salva lo que está arruinado, lo que está destruido, lo que está en ruinas, ese es, ¿sí me entienden? Es Jehová, pero ese aleluya, ese es un así. No me sale desde aquí ese sonido, debería salir desde aquí, pero no me sale. A ver, practiquemos, aleluya, no me sale, ya no importa. Pero bueno, ahora sí, con conocimiento de causa, les digo, hermanos, aleluya, Aleluya. aleluya, Aleluya. amén, Aleluya. amén, aleluya. Amén. Muy bien, vamos a alabarle con nuestros hechos, vamos a alabarle con nuestro corazón, vamos a alabarle con nuestro canto, vamos a alabarle con nuestra vida, amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Disculpen que puse le pedí a Angelito que ponga la